edificios donde vivís? Dirá alguno, pero ¿cómo? ¿Que hay ITV también para los edificios? La hay. Y se llama ITE, Inspección Técnica de Edificios. Para los edificios de 50 años o más es obligatoria. Y claro, ahora os lo estoy planteando, pero seguramente que a vosotros, a alguno de vosotros os han dado la noticia en una de esas juntas de vecinos, que hay que hacer la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, porque vuestro edificio, el edificio donde vivís, tiene más de 50 años o más. Claro, ¿qué supone esto? Los gastos. Bueno, el Observatorio Vasco de la Vivienda lanzó un dato. 8 de cada 10 personas no puede afrontar económicamente un gasto de este tipo. Aquí está, que en época de crisis, una derrama para, por ejemplo, una inspección técnica, pues puede suponer que se descalabre la economía de una familia. Vamos a hablar de todo ello y os invito a que opinéis y preguntéis, porque tenemos una especialista. Ella es administradora de fincas. Recibimos una vez más en este relato a Ana Landaida. Ana, arratsaldeon. Digo una vez más porque atiendes nuestra llamada y yo te lo agradezco. Encantada, además. Ana, siéntate. Aquí el problema podría ser el económico. Bueno, aparte, primero, la inspección técnica se hace para revisar cómo está la situación de ese edificio, ¿no? Sí, claro. Y es importante. Yo considero que sí. Y además es una buena idea para que todos nos concienciemos de que es algo que debe de hacerse de manera no obligatoria como se está realizando ahora, sino que hubiese sido deseable que fuese de manera voluntaria. Vale. ¿Lo tienen que hacer todos los edificios? Son las comunidades de propietarios, ¿no? Solamente aquellos que cumplan más de 50 años. Es decir, aquel edificio que tenga más de 50 años o... Ahora mismo el Gobierno vasco, todos aquellos que solicitan ayudas para rehabilitación del edificio, independientemente de la edad que tenga el mismo, obligatoriamente piden la ITE. Hay ayudas al Gobierno vasco que luego repasaremos, porque, como le estaba diciendo Ana, hay un problema económico. En los años de crisis sí que se ha visto, además, el deterioro de muchos edificios por cuestión de que no tenemos dinero para afrontar derramas o reparaciones, ¿no, Ana? Está claro. A ver, la crisis nos está durando muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, empezábamos en el 2007 con, bueno, a ver si el año que viene podemos, a ver si el año siguiente podemos, a ver si el siguiente podemos, y llevamos 10 en los que no podemos. Entonces, claro, ya llega un momento en que aquello que en su momento era una cosita pues mediana o pequeña se está convirtiendo en una cosa grande porque no se ha afrontado. Bueno, como el aspecto económico es importante en este tema, hay que tener en cuenta que los edificios tienen que estar en buenas condiciones. Si superan ya los 50 años, pues hay que revisar, porque se pueden evitar males mayores. Y estamos hablando en edificios en los que puede verse afectada su estructura. Fijaos, ¿no? Claro, pero alguno de vosotros estará diciendo, pero si es que no tengo dinero ahora para pagar eso. ¿Cuánto cuesta una inspección técnica del edificio? Tenemos los datos. Carmela Azcuiti, has hecho números. ¿Cuesta mucho, poco? ¿De qué depende? Pues hemos sacado la calculadora y la cuantía de la revisión dependerá del tipo de vivienda y si se facilitan o no los planos de la casa. Vamos a ver algunos ejemplos. La inspección de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, puede costar unos 700 euros, lo vemos, pero si se cuenta con los planos. Sin ellos, la cuantía sube, casi se multiplica, 1.200 euros nos saldría. Y así se van añadiendo pisos, plantas a la casa y vamos viendo cómo el precio va subiendo. Por ejemplo, en una vivienda con 10 plantas, la cuantía sería de 3.700 euros con planos y sin planos tendríamos que llegar a pagar hasta 4.200, llegando a ser, ya digo, una cuantía bastante diferente. ¿Y qué ayudas para afrontar ayudas como estas del Gobierno vasco? Vemos como uno de los beneficios sería la deducción fiscal por IRPF, por hacer una inversión en la vivienda habitual. Otro de las ayudas que ofrece el Gobierno vasco sería la reducción del IVA, el 10%, en las obras de rehabilitación que cumplan los requisitos legales y, por ejemplo, se podría contar con subvenciones a fondo perdido en función de las obras y de los ingresos económicos del titular de la vivienda. Estos son algunos de los beneficios fiscales y económicos que puede dar el Gobierno vasco. El resto, evidentemente, correrá a cargo del ciudadano, pero eso sí, antes de dar cualquier paso es importante estar bien informado y conocer cuáles son las ayudas que se puede obtener según el municipio en el que se encuentre la vivienda. Ana Landaida, ¿esas ayudas son suficientes para que...? Bueno, hay más que las que ha comentado ella. Estas son del Gobierno vasco. Son del Gobierno vasco, también existen las del EVE, que este año, pues desgraciadamente, como no había dinero suficiente, no han salido para todo el tema de las envolventes térmicas de los edificios, pero también existen ayudas del Gobierno central, que son las del IDAE, que bueno, pues dan un 30% a fondo perdido, que muchas veces viene muy bien. ¿Y esto ayudará a que muchas personas puedan hacer revisiones? A ver, anima un
poquito. Es decir, por ejemplo, el IDAE, que lo que está haciendo es te da un 30% a fondo perdido y un 60% te lo puede financiar a un Euribor más 0%, con lo cual es muy interesante hasta 12 años. Bueno, pues es una ayuda importante a aquellos edificios que queramos mejorarlos de una manera evidentemente pues importante. Si estamos hablando de pequeñas reparaciones, pues no merece la pena meterse. Mucha gente se estará preguntando, pero esto de la inspección técnica de edificios, ¿en qué consiste? ¿A quién se lo encargo? ¿Esto me puede detectar un problema al que tengo que hacer frente enseguida? Y si no tengo dinero, ¿puedo aplazar esa reparación? Si tenéis cualquier duda, podéis llamar al 902-540-541 o incluso utilizar la cuenta de Twitter y con esa etiqueta pues poner vuestra duda. Nos hemos ido a ver qué es una inspección técnica. Sí, ha estado Ainhoa García, mirad. ¿Los edificios de Bilbao con más de 50 años tienen buen estado de salud? Depende, hay edificios que gozan de buena salud y otros que no, pero precisamente para eso lo que necesitamos es hacer una inspección técnica del edificio para ver exactamente los puntos cruciales del edificio de qué salud gozan. ¿En qué nos fijamos? Primero se revisa el estado de las fachadas, el estado de la cubierta, se ve también el saneamiento del edificio, se ve el estado de la estructura, se mide también el grado de accesibilidad y se hace también la certificación energética. Con lo cual, cuando, por ejemplo, entramos en una vivienda y vemos alguna grieta, ¿ahí nos tenemos que alarmar? No necesariamente. Hay grietas que son muy normales y comunes y hay otras grietas que ya sí nos deben preocupar. Y en ese caso tenemos que notificar y, consiguientemente, ordenar o prescribir una acción. Todos nos preocupamos de nuestra salud y nos hacemos análisis y también de nuestro coche, pasamos la ITV. Entonces, nuestra vivienda es el sitio donde vivimos. Entonces, tenemos la obligación de saber de qué salud goza y también está la obligación del mantenimiento de dicha vivienda. ¿Quién puede pasar una IT? Arquitectos y aparejadores. Si una comunidad quiere estar segura de que quien va a realizar la IT de su vivienda es un técnico especializado en ese tema, en el Colegio de Arquitectos hay una bolsa, llaman, les dan automáticamente una terna, es decir, 3 nombres, para que puedan pedir 3 presupuestos, puedan comparar y puedan elegir al arquitecto que más les interesa. Me imagino que los precios oscilarán bastante dependiendo de la comunidad, si es más grande o más pequeña. A partir de 1.500, 1.200 euros hay subvenciones para acometer las obras. No es una inversión grande. Lo que es realmente una inversión grande es reparar una cubierta, una fachada, y para eso sí que hay subvenciones. Ahora es cuando el Ayuntamiento de Bilbao se ha puesto firme y ya han hecho un calendario. Y entonces ya hay una obligatoriedad por una franja de año de construcción para tener que pasar la IT. Lo dicho, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, lo podéis hacer. Ana intentará resolver las vuestras. ¿A vosotros qué os parece esta inspección técnica, teniendo en cuenta cuál es la situación económica de mucha parte de la población? Sí, pero la venta de esto de casas tal es obligatorio, ¿verdad? Sí, el tenerlo. Y luego otra pregunta que yo tenía es ¿por qué a los sin papeles les cobráis más? ¿En qué sentido? Que no tenéis los planos y tal, al no tener papeles. Los sin papeles, que es... Este Adolfo nos sorprende, ¿eh? Yo también me he quedado, digo, ya los sin papeles. No sabes muy bien por dónde va la pregunta. Es decir, cuando no hay planos, ¿no? Bueno, yo realmente en la zona que me muevo es más la zona de Vizcaya, ¿no? Entonces, realmente no tenemos esa diferenciación. La diferenciación más bien es un poco en función del número de propietarios que tiene una vivienda. Pero realmente no sé por qué razón se está cobrando o anda esta información con planos o sin planos, porque hay muchas veces que los edificios, quitando los nuevos, que ya tienes la opción de libro del edificio donde vienen todos los planos, pues solamente están en el ayuntamiento cuando se haya pedido el proyecto inicial o bien en el colegio de arquitectos. No sé la razón por la que se cobra más en estos casos, pero en Vizcaya evidentemente no suele ser lo habitual. No, yo me pongo en el lugar de cualquier comunidad de vecinos y como bien decías, Ana, hasta el 2007 en todas las comunidades yo creo que siempre decíamos vamos a esperar un añito más a ver cómo tira esto. Claro, estamos en el 2015 y es que el problema para mí no es la ITV en sí, que desde luego estoy de acuerdo con todo el argumentario y la necesidad, sino en que llevamos 8 años de crisis. Que hay mucha gente literalmente que no puede pagar esto, porque además estamos hablando de varios miles de euros solo la ITV. Y luego todo el mundo sabemos que cuando hacemos una ITV en un edificio de más de 50 años, o sea, de cajón de madera de pino, nos va a salir obra. Y esa obra no van a ser 200 euros más, van a ser varios miles de euros más, ¿no? Que si la fachada, que si la cubierta, que si los balcones,
Lo digo porque... Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque durante todos los años no vamos haciendo un pequeño colchoncito para cuando nos pasen este tipo de cosas. Es decir, estamos acostumbrados a lo mínimo mínimo y cuando llegan estas cosas, evidentemente, en las épocas que estamos peor, no tenemos esa cantidad de dinero para afrontarlo. Sí, pero ¿cuál es el problema de no hacer una IT? Espera, el problema es que hay mucha gente en estos momentos aquí, y estemos hablando del centro de Bilbao, el Casco Viejo, o estemos hablando de Recandeberri o de Amara, me da exactamente lo mismo, o la Rochapea, que no puede hacer un colchón para pagar varios miles de euros. Vámonos al caso más grave, y es, tú no haces esa revisión de tu edificio y nos podemos encontrar que se desprende un trocito de alero, un trocito de ventana y mata a alguien. Y entonces todos nos llevamos las manos a la cabeza de que eso no se ha hecho, que se debería haber controlado, que por qué no se ha controlado. Es decir, nunca nos parece bien aquellas cosas que van en el buen camino por diferentes motivos. En este caso es el tema económico. Pero habrá que buscarle qué soluciones le podemos dar a ese problema económico, pero no cargarnos la idea que es buena de la inspección de los edificios. Una pregunta solo. Estoy de acuerdo que hace falta y que luego nos llevamos las manos a la cabeza y si lo podemos evitar, mejor que mejor. Simplemente le va a contraponer la otra cruda realidad. Pero mi pregunta es, ¿las ayudas de las instituciones, sea vascas o sean españolas, que antes comentábamos, han subido durante la crisis o han disminuido? ¿O se ha mantenido? Hay algunos casos que sí y otros que no. El gobierno vasco va subiendo y bajando en función de cómo vaya cada año, pero bueno, tampoco grandes diferencias. Pero por ejemplo, las del IDAE que acabo de comentar, estas acaban de empezar hace un año. Y son fantásticas, pues porque por 40, entre una franja de 40 a 60, 70 euros mensuales, la gente puede durante 9, 12 años hacer unas obras integrales de su vivienda. Bueno, vayamos a ello. Creo que en esas cantidades todos nos podemos mover. Casi todos. La idea es, y me parece importante, y también Jesús además lógicamente se daba cuenta de que el mantenimiento de un edificio es necesario. En muchos casos se pueden evitar, por males mayores, cosas bastante graves, como puede ser el desprendimiento de una cornisa que puede caer a la vía y que puede pillar a alguien, ¿no? ¿Queríais preguntar, comentar algo, Ramón? Yo tengo un par de preguntas, además. Primero, estas ayudas que son importantes, la pregunta es, ¿son previas a la rehabilitación o posteriores? Porque el constructor... Hay que con antelación, pero te las dan antes o en el momento de empezar. Es decir, tú las tienes que solicitar con antelación, tienes que rellenar muchísima documentación, eso también es cierto, pero una vez que te las conceden, te dan el dinero y puedes empezar la obra. Inmediatamente, o sea, antes de empezar la obra, porque claro, el constructor cobra en el momento que ha finalizado la obra o durante el periodo de la obra, si la obra también es cierto que están flexibilizando ahora mucho los pagos las constructoras, pero sí. Y luego otra pregunta, que yo creo que no hay comunidad de vecinos que no lo tenga, que es decir, dentro de una comunidad de vecinos, que me imagino que en una fase inicial todos tenían similar capacidad adquisitiva, que podían adquirir un determinado inmueble, ahora al cabo de la evolución de los años, bueno, pues unos se han ido mejor, otros les han ido las cosas peor, ¿no? La pregunta en concreto, que dice, hay un acuerdo de comunidad de vecinos de hacer una reparación importante de la cubierta, de poner ascensor en cota cero, en fin, de todas estas cosas, ¿puede la mayoría obligar a la minoría a pagar? Y si no paga, es que ¿qué pasa? Hemos mezclado dos cosas. Una cosa son las obras de mantenimiento, que son de las que estamos hablando ahora mismo, y otra cosa es el ascensor. Eso es un tema aparte y muy discutido. Obras de mantenimiento, estamos obligados por una mayoría simple, es decir, estamos manteniendo el edificio con una mayoría simple que se quiere realizar y un presupuesto en concreto, están todos obligados a hacerlo. Pedro de Vergara hace la siguiente pregunta, basada en su situación. Dice Pedro que ha comprado un edificio viejo a un banco. Dice que está hipotecado con ese banco. Y pregunta Pedro, ¿no debe hacerse el banco responsable de esa IT cuando todavía él es propietario de ese edificio? Yo estoy hipotecado. A ver, la ley establece además claramente que cada uno debe ser responsable de aquellos acuerdos que se hayan tomado mientras él era propietario. Es decir, si esa IT se ha tomado la determinación en el momento en que el banco era propietario, pues probablemente sea el banco el que la tiene que pagar. Si ese acuerdo se ha tomado cuando tú eres propietario, es decir, cuando el comprador es propietario, pues evidentemente tiene que ser el comprador, le venga mal o le venga bien. Pedro, intenta pedírselo al banco. A ver si... Oye, ¿todo es negociable, no, Ana? Todo es negociable en esta vida. Todo es negociable. Esa es una de las cosas que yo he aprendido. Ana Landaida, se nos ha acabado el tiempo, pero yo te agradezco que hayas estado aquí. Muchas gracias. Un besito, gracias. Anda, ¿qué visitas vamos a tener? Tenemos un programa muy